¿No ves el sol desde marzo del 2020? ¿Te estás jalando los cabellos porque ya iniciaste clase o tus hijos ya iniciaron clases? Cada vez que escuchas a alguien estornudar o toser, te alejas 50 metros y te bañas en alcohol. ¿Estás revisando todas las temporadas de The Walking Dead porque temes un apocalipsis zombie? Si tienes estos síntomas, este video es para ti. Antes de comenzar, hay 3 temas que sería bueno que manejes: la resiliencia, cómo vencer el miedo y la felicidad. Aquí a la izquierda te dejo los links de los videos para que los revises y después regreses a este video, porque así se complementa todo lo que se diga el día de hoy. Ahora sí, hablando en serio, si estás sufriendo de ataques de pánico, si estás iniciando a presentar cuadros de depresión, si la incertidumbre te está comiendo, si el miedo está creciendo y tienes un sentimiento de frustración continuo, lo más probable es que tus niveles de ansiedad se hayan elevado tremendamente. Así que hoy, en este video, te voy a dar 5 consejos que te pueden ayudar a combatir la ansiedad. Muy bien, punto número 1. Cuida tu cuerpo. Fíjate qué es lo que comes, trata de comer balanceado, porque mucha comida chatarra te puede jugar en contra, igual el exceso de alcohol. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Sería bueno que practiques algo de deporte porque esto te oxigena, te hace que te distraigas un poco y que la sangre fluya mejor sobre tu cuerpo. Y el sueño también es clave. ¿Por qué? Porque si duermes mal o de manera desordenada, te vas a encontrar fatigado y las batallas se van a dar en tu mente. Entonces vas a estar cansado y no vas a estar lo suficientemente lúcido. Este es el punto número 1. Punto número 2. A cada día su afán. Esto siempre lo he enseñado a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Vive el hoy, ¿no? El ayer ya pasó y no lo puedes borrar. El futuro, si bien hay que proyectarse y hay que planificar, sigue siendo algo incierto. Entonces no sufras por adelantado, ¿no? Vive el hoy. Tienes que controlar tu cabeza y discernir sobre la información que recibes y no claudicar frente a los alarmismos. Fíjate y concéntrate en el hoy. Punto número 3. Enfócate. Enfócate en tus luchas. Este tiempo nos ha demostrado que el control total es una ilusión total. ¿Por qué me persigue la desgracia? Es totalmente irreal, no puedes controlar todo. Pero ojo, hay cosas que sí están a tu alcance, que tú puedes controlar. Ya te dije que no claudiques frente a los alarmismos. Enfócate en lo que está a tu alcance. Tener un horario te puede ayudar, armar una rutina te puede ayudar. Ahora, tampoco tengas miedo de romper a veces la rutina para respirar un poco, pero tienes que primero ordenar lo externo, tu casa, tu cuarto, ordenando lo externo, eliminando el ruido externo. Poco a poco vas a ir eliminando el ruido interno. Tienes que también, si tienes problemas o inconvenientes en tu cabeza, anda ordenándolas y anda enfrentándolas poco a poco. Algo que te puede iluminar mucho acerca de este punto es, por ejemplo, aquello que nos enseña Bosco Gutiérrez. Es una persona que estuvo secuestrada y tiene un testimonio bastante interesante. Puedes buscarlo. Ese sí es un buen argumento. Para el cuarto, hay una película buenísima que ilustra muy bien este punto. La vida es bella. Ese buongiorno, principessa. Ya. Si puedes, dale una revisada a la película, es muy buena. Lo que tienes que hacer en el cuarto punto es no dejar que te roben la ilusión. En fácil, cambia el chip. Cambia el chip. Esto de no ver el vaso medio vacío, sino empezar a verlo medio lleno. Tu visión de las cosas, que no sea negativa, trata de ver lo bueno y lo hermoso que todavía tiene la vida. Trata de practicar lo bueno y lo hermoso. No dejes que los problemas, que las dificultades obnubilen tu visión y te aplasten. En medio de tantas dificultades, como se ve en la película, en medio de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, se podía seguir pensando, viviendo y practicando lo bueno y lo hermoso. Así que cambia el chip, que no te roben tu ilusión. Mi momento ha llegado. Para el quinto consejo, las personas de fe lo entenderán un poco mejor. Si no, tú escucha atentamente y trata de practicarlo poco a poco. Es un consejo de orden espiritual. En la vida espiritual, el nombre técnico es abandono en Dios. ¿Qué quiere decir abandono en Dios? Que, como dice San Ignacio, tú haces todo lo que está de tu parte, pones todo lo que te toca, y una vez que lo has hecho, confías en Dios, te abandonas en Dios y le dices: yo hice todo lo que me tocaba, ahora confío en ti. Inclusive
En la devoción al corazón de Jesús se da esto, este doble pacto. Tú encárgate de mis cosas y yo me encargo de las tuyas. Si tú aprendes a abandonarte en Dios y a confiar en Él, aunque parezca mentira, vas a tener un respiro. Porque vas a sentir que ya no cargas tú todo el peso, sino que en esto de avanzar, de luchar, estás luchando junto a Él. Y como dice el viejo y conocido refrán, una pena entre dos es menos atroz. Si confías en Dios, y es un buen truco confiar en Dios, porque Él se derrite frente a un corazón sencillo, y si tú clamas a Él por ayuda, créeme, Él te va a ayudar. Si no te soluciona el problema, te va a dar la fuerza para afrontar el problema. Así que confía y abandónate en Dios. Recuerda que esta frase, todo pasa por algo, también está en la Escritura, pero dicha de otra manera. San Pablo dice, todo confluye para el bien de los que aman a Dios. Además, tiene sentido confiar en Dios, porque Él nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. O sea, tenemos la promesa del Señor y Él nos va a acompañar. Así que, ánimo, confía. Mira, hermano, a nivel mundial se están viviendo momentos difíciles. Pero no dejes, como te dije antes, que te roben la ilusión. La vida sigue siendo hermosa. No dejes de ver las cosas hermosas que tiene la vida. Hay muchas cosas por las que vale la pena luchar. Hay que esforzarse por salir adelante. Este canal, Safe, Zona Segura, nace en este contexto y lo que busca es darte una zona segura, dándote algunas pautas, algunos consejos que te puedan ayudar para salir adelante, para no perder el ánimo, para de una manera dinámica, amena, distinta, conocer tu fe y tener más herramientas para que sepas que en esta lucha no estás solo. Y si por A o B necesitas conversar, necesitas hablar con alguien, escríbenos aquí o escríbenos en las otras redes para mantener un contacto vivo, que como siempre digo, y es algo que trato de vivir y trato de cumplir, aquí estamos para servir. Mi consejo, bájale al drama, disfruta la vida y sigue sonriendo. Vale la pena luchar. Que Dios te bendiga.